El mensaje llegó por WhatsApp a eso de las 11 de la noche. Lupita estaba en su cocina disfrutando de su último café de olla del día, cuando su celular vibró con fuerza. Lo leyó una vez, lo leyó 2 veces, lo leyó 3 veces. Y por primera vez en 8 años, Lupita esbozó una sonrisa verdadera. El mensaje decía así: querida Lupita, después de tantos años, la familia de la Fuente quiere rendirte un homenaje muy especial en nuestra fiesta de aniversario. Sería un honor inmenso tenerte con nosotros. Ven como nuestra invitada de honor. Lupita conocía a los de la Fuente. Los conocía mejor que nadie en este mundo. Ella había limpiado su suciedad durante 25 años. Había escuchado sus secretos, susurrados en habitaciones que creían vacías. Había presenciado sus peores momentos, cuando pensaban que ella era invisible, y sabía perfectamente lo que ese mensaje significaba. No era un homenaje, era una trampa, una emboscada bien planeada. Pero lo que los de la Fuente no sabían era que Lupita había estado esperando esta invitación durante 8 largos años. Si alguna vez has sentido que el mundo entero se confabuló en tu contra, que trabajaste toda tu vida para que al final te trataran como basura, entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final, porque lo que Lupita hizo esa noche cambió todo lo que esas 200 personas creían saber sobre la justicia, la verdadera justicia, para entender lo que pasó en esa fiesta. Y necesito llevarte 25 años atrás, al día en que Lupita, una mujer morena de 43 años, con una figura generosa y las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, tocó el timbre de la casona de la Fuente por primera vez. Doña Elena de la Fuente abrió la puerta, escaneó a Lupita de arriba a abajo y luego de abajo a arriba, como quien examina un mueble usado antes de decidir si lo compra o no. ¿Sabes planchar camisas de seda?, preguntó doña Elena sin siquiera saludar. Sé planchar lo que me pongan enfrente, señora, respondió Lupita con firmeza. Veremos, dijo doña Elena con desconfianza. El uniforme está en el cuarto de servicio, azul, delantal blanco, todos los días, sin excepción. Así comenzó todo. 25 años de sí, señora. 25 años de no, señora. 25 años de levantarse a las 5 de la mañana para llegar a las 6. 25 años de salir a las 8 de la noche para llegar a su casa a las 10. 25 años de limpiar lo que otros ensuciaban, de ordenar lo que otros desordenaban, de callar lo que otros gritaban. Lupita vio a Fernanda de la Fuente crecer. La vio pasar de niña mimada a adolescente cruel, a mujer despiadada. Vio cómo Fernanda trataba a los empleados, cómo les gritaba por errores que ella misma cometía, cómo los humillaba delante de las visitas para demostrar su poder. Pero Lupita nunca dijo nada, porque Lupita entendía algo que los de la Fuente jamás entenderían. El silencio de los pobres no es sumisión, es supervivencia, una forma de protegerse. Había un detalle que nadie notaba. Cada noche, antes de irse, Lupita sacaba una pequeña libreta de su bolsillo y escribía fechas, nombres, palabras exactas, todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que soportaba. No era venganza, era memoria. Porque Lupita sabía que algún día alguien necesitaría recordar. Los años pasaron. Doña Elena envejeció. Don Roberto murió de un infarto mientras gritaba por teléfono con un socio. Fernanda se casó con un hombre tan ruin como ella.
Tuvieron hijos que aprendieron a tratar a los empleados exactamente como sus padres los trataban. Qué triste. Y Lupita siguió ahí, limpiando, callando, observando, escribiendo, siempre escribiendo, hasta el día del accidente. Era un martes de noviembre. Lupita tenía 60 años. Fernanda le ordenó que bajara unas cajas del tapanco. Cajas pesadas, llenas de adornos navideños que la familia usaba una vez al año y olvidaba el resto del tiempo. La escalera era vieja. Lupita lo había reportado 3 veces. 3 veces le dijeron que no había presupuesto para cambiarla. ¡Qué ironía! En el 4.º peldaño, la madera cedió. Lupita cayó 4 metros. Se fracturó la cadera. Se rompió 3 costillas. Quedó tirada en el piso del tapanco durante 40 minutos, hasta que alguien la encontró. 40 minutos. Fernanda llegó a verla mientras los paramédicos la subían a la camilla. No preguntó si estaba bien. No preguntó si necesitaba algo. Solo dijo una frase que Lupita jamás olvidaría. Espero que esto no afecte el servicio de mañana. Tenemos visitas. ¡Qué descaro! Lupita pasó 3 meses en recuperación, 3 meses sin salario, porque nunca la habían registrado formalmente. 3 meses comiendo lo que sus vecinos le regalaban, frijoles refritos con tortillas. 3 meses preguntándose cómo iba a pagar la renta. Cuando finalmente pudo caminar con un bastón, volvió a la casona de la fuente, no para trabajar, para hablar. Fernanda la recibió en la puerta de servicio. No la dejó entrar. ¡Qué humillación! Señora Fernanda, dijo Lupita con voz firme, trabajé aquí 25 años. Me caí por una escalera que reporté 3 veces. Necesito ayuda para mis gastos médicos. Fernanda la miró como quien mira una mancha en la alfombra. Con desprecio. Lupita, dijo con voz fría, tú no tienes contrato, no tienes derechos. Y francamente, después de 25 años, ya no sirves para nada. Tu reemplazo empezó la semana pasada. Es más joven, más rápida y no se queja. Pero señora, insistió Lupita con dignidad, 25 años tienen que significar algo. Fernanda sacó un sobre de su bolsillo. Lo extendió hacia Lupita. Aquí tienes tu carta de despido, firmada y fechada. Ahora vete y no vuelvas a tocar este timbre. Lupita tomó el sobre, lo abrió. Leyó las palabras escritas por la propia doña Elena antes de morir. Palabras que decían, la empleada Lupita Santos es desechable. 25 años de servicio no constituyen ninguna obligación legal ni moral para esta familia. ¡Qué crueldad! Desechable. Esa era la palabra. 25 años de su vida resumidos en una sola palabra. Desechable. Lupita guardó esa carta. La dobló con cuidado, la puso en su bolsillo y se fue caminando por la calle con su bastón, sin mirar atrás, pero con la frente en alto. Pero había algo que los de la fuente no sabían, algo que nadie sabía, algo que cambiaría todo. Lupita tenía una rutina que nunca había compartido con nadie. Cada semana, desde hacía 30 años, compraba el mismo boleto de lotería, los mismos números, los mismos de siempre. Fecha de nacimiento de su madre, fecha de nacimiento de su padre, fecha de su propia boda, aunque su marido había muerto hacía décadas. 8 meses después de ser despedida. Lupita estaba sentada en su pequeño cuarto alquilado. Comía frijoles refritos con tortillas que había cocinado para toda la semana. Tenía la televisión encendida de fondo, como siempre,
para sentirse menos sola. Y entonces escuchó los números, los escuchó una vez, los escuchó 2 veces, los escuchó 3 veces, mientras el presentador los repetía con énfasis. Eran sus números, todos sus números, los 6 números. ¡Increíble! Lupita se levantó despacio, caminó hasta su bolso, sacó el boleto, lo comparó con la pantalla, número por número, uno por uno. 287 millones de pesos. Ganadora única. Premio completo. Lupita se sentó de nuevo. Terminó sus frijoles refritos con tortillas. Lavó su plato. Lo secó. Lo guardó. Una mujer humilde hasta el final. Y entonces, solo entonces, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de algo más profundo. Algo que había guardado durante 25 años. Algo que finalmente tenía permiso de salir. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si estás recordando cada vez que te hicieron sentir pequeño, cada vez que te trataron como si no valieras nada, entonces necesitas quedarte. Porque lo que Lupita hizo con ese dinero no fue lo que nadie esperaría. La mayoría de las personas que ganan la lotería hacen 3 cosas. Compran una casa grande, compran un auto caro y le cuentan a todo el mundo. Lupita no hizo ninguna de las 3. Lo primero que hizo fue llamar a un abogado. No cualquier abogado. El mismo abogado que había intentado ayudarla a demandar a los de la Fuente años atrás. El doctor Enrique Bustamante. El caso se había perdido por falta de pruebas, por falta de testigos, por falta de poder contra poder. Doctor Enrique, dijo Lupita por teléfono, necesito que venga a mi casa. Tengo trabajo para usted. El abogado llegó esperando encontrar a una mujer desesperada buscando otra oportunidad legal. Lo que encontró fue a Lupita sentada en su mesa de cocina, con un boleto de lotería y una lista de instrucciones escritas a mano, alzada. Vamos a hacer todo legal, dijo Lupita. Vamos a crear empresas, vamos a invertir, vamos a comprar propiedades, pero nadie, absolutamente nadie, puede saber que el dinero es mío. Mi nombre no puede aparecer en ningún documento público. El doctor Enrique la miró confundido. Señora Lupita, con este dinero usted puede vivir como una reina. Puede comprar la casona de los de la Fuente si quiere. Puede hacer lo que quiera. Lupita sonrió. Era la misma sonrisa que tendría 8 años después, cuando recibiera el mensaje de WhatsApp. Doctor, dijo Lupita, yo no quiero vivir como una reina. Yo quiero que ciertas personas entiendan algo, y para eso necesito tiempo, necesito paciencia, necesito que nadie sepa. Así comenzaron los 8 años de silencio de Lupita Santos. Siguió viviendo en el mismo cuarto alquilado, siguió vistiendo la misma ropa sencilla, siguió caminando por las mismas calles de siempre. Sus vecinos seguían regalándole frijoles refritos con tortillas, pensando que seguía siendo pobre. Ella aceptaba todo con gratitud, no por necesidad, por cariño, por no querer que las cosas cambiaran. Pero mientras todos la veían igual, Lupita estaba construyendo un imperio invisible. Compró empresas de limpieza, 3 en la primera ciudad, 5 más en ciudades vecinas. Todas operaban bajo nombres diferentes, todas empleaban a mujeres como ella, mujeres que habían sido descartadas, mujeres que pensaban que no valían nada. Lupita les pagaba el doble del salario mínimo. Les daba seguro médico, les daba vacaciones pagadas, les daba dignidad. Pero había algo más, algo que Lupita estaba esperando. Una oportunidad específica. Los de la Fuente estaban cayendo.
La información llegaba poco a poco. El doctor Enrique le enviaba reportes cada mes. Don Roberto había dejado deudas ocultas. La empresa familiar estaba perdiendo contratos. Fernanda seguía gastando como si nada hubiera cambiado, pero las cuentas no cerraban. Vendieron la casona donde Lupita había trabajado 25 años. La vendieron a un precio ridículo para pagar deudas urgentes. Fernanda se mudó a un departamento que seguía siendo lujoso, pero era una fracción de lo que tenía antes. Y aún así, Fernanda seguía haciendo fiestas, seguía fingiendo, seguía invitando a gente que ya no la respetaba, pero que venía por curiosidad, para ver hasta dónde caía. Entonces llegó el anuncio: la fiesta de 25 años de matrimonio de Fernanda y su esposo. El último gran evento que podían permitirse. El último intento de demostrar que seguían siendo importantes. Y alguien tuvo una idea cruel, una idea perfecta para gente cruel. Invitar a la vieja empleada, hacerle un homenaje falso, reírse de ella delante de todos, recordar los viejos tiempos cuando tenían sirvientes, cuando tenían poder, cuando podían humillar a quien quisieran. El mensaje llegó al celular de Lupita a las 11 de la noche. Y Lupita sonrió, porque había un detalle que nadie sabía. Un detalle que cambiaría todo esa noche. El salón donde Fernanda había reservado su fiesta era uno de los más elegantes de la ciudad. 200 personas confirmadas, decoración importada, champaña francesa. Todo diseñado para demostrar que los de la Fuente seguían siendo alguien. Pero 2 meses antes de la fiesta, ese salón había cambiado de dueño. La nueva propietaria era una empresa llamada Dignidad Inversiones, una empresa que pertenecía a un grupo llamado Fundación Santos, una fundación que, a su vez, pertenecía a una sola persona, Lupita Santos. Fernanda no lo sabía. El administrador del salón no lo sabía. Nadie lo sabía excepto el doctor Enrique y Lupita. La fiesta de humillación de Fernanda de la Fuente se llevaría a cabo en la propiedad de la mujer que planeaba humillar. Pero espera, porque lo que pasó esa noche fue mucho más complejo de lo que imaginas. Y todo comenzó 3 horas antes de que Lupita recibiera el mensaje. Hubo una reunión secreta en la casa de Fernanda. Asistieron sus amigas más cercanas, mujeres que habían crecido con ella, mujeres que compartían su crueldad como quien comparte un vino caro. El plan era simple: invitar a Lupita como invitada de honor, hacerla sentar en una mesa especial, proyectar fotos antiguas de ella con su uniforme azul, y entonces Fernanda daría un discurso que había escrito ella misma. Un discurso que decía cosas como: queremos agradecer a la mujer que limpió nuestra suciedad durante 25 años. Literal y figurativamente. Un discurso diseñado para hacer reír a 200 personas a costa de una mujer que no tenía forma de defenderse. O eso creían. Porque mientras Fernanda ensayaba su discurso de humillación, Lupita estaba en una oficina del centro de la ciudad, probándose un vestido de gala negro diseñado especialmente para ella. Un collar de diamantes que había comprado en una subasta de Christie's. Zapatos rojos de tacón alto que le habían costado más que el salario anual que nunca le pagaron. Y revisando, por última vez, los documentos que llevaría esa noche, la escritura del salón de fiestas, los contratos de sus empresas de limpieza y algo más, algo que había guardado durante 8 años, junto al boleto ganador de la lotería, la carta de despido,
La misma carta que decía que era descartable, la misma carta firmada por doña Elena, la misma carta que Fernanda le había dado en la puerta de servicio mientras le decía que ya no servía para nada. Lupita dobló los documentos con cuidado, los puso en un sobre elegante y miró por la ventana de su oficina hacia el cielo de la noche. Mañana, pensó. Mañana finalmente entenderán. Pero no van a entender lo que ellos creen que les voy a enseñar. Van a entender algo mucho más importante. El día de la fiesta amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura agradable. Como si el universo hubiese conspirado para crear el escenario ideal. Fernanda llegó al salón a las 4 de la tarde. Supervisó cada detalle. Las flores, las mesas, la pantalla donde se proyectarían las fotos de Lupita con su uniforme, el podio donde daría su discurso. Todo estaba perfecto para la humillación. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. 200 personas de la alta sociedad, o lo que quedaba de ella. Todos sabían del plan. Todos esperaban el momento. Algunos habían traído sus celulares listos para grabar. A las 8 en punto, todos estaban sentados. El champaña corría. Las conversaciones fluían y todos miraban la puerta principal, esperando ver entrar a una viejita con ropa humilde, confundida, lista para ser el entretenimiento de la noche. Pero Lupita no entró por la puerta principal. A las 8:15, algo inesperado sucedió. Las luces del salón parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces se apagaron completamente. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rieron nerviosamente. Otros buscaron sus celulares para iluminar. Y entonces todos lo escucharon. Un sonido lejano, un sonido que se acercaba, un sonido que hacía vibrar las copas de cristal sobre las mesas. El sonido de un helicóptero. 200 personas miraron hacia arriba al mismo tiempo. A través de los ventanales del salón, vieron las luces del helicóptero descendiendo hacia el jardín trasero. Vieron los reflectores encenderse, iluminando el área de aterrizaje como si fuera un escenario de Hollywood. Fernanda se levantó de su silla. Su rostro mostraba confusión absoluta. Pero esto no estaba en el programa, susurró a su esposo. El helicóptero aterrizó. Las aspas siguieron girando lentamente mientras la puerta lateral se abría. Una escalera descendió automáticamente. Y entonces apareció un zapato rojo de tacón alto, seguido de una pierna, seguida de un vestido negro de gala, seguida de un collar de diamantes que brillaba bajo los reflectores, seguida del rostro de Lupita Santos. Pero no era la Lupita que Fernanda esperaba. No era la viejita con uniforme azul. No era la mujer que había despedido en la puerta de servicio. No era la mujer descartable. Esta era una mujer que caminaba como quien camina sobre su propio territorio, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Lupita descendió los escalones del helicóptero con la calma de alguien que había ensayado este momento durante 8 años. Detrás de ella, el doctor Enrique Bastos, vestido de traje oscuro, cargaba un maletín de cuero. 200 personas guardaron silencio absoluto. Los celulares que iban a grabar la humillación ahora grababan algo completamente diferente. Algo que nadie había anticipado. Algo que nadie podría explicar. Lupita entró al salón por la puerta del jardín. Caminó entre las mesas con la misma naturalidad con la que había caminado miles de veces llevando charolas, limpiando copas, recogiendo servilletas. Pero esta vez no llevaba uniforme. Esta vez
No miraba al suelo. Esta vez, cada persona que encontraba sus ojos apartaba la mirada primero. Llegó hasta donde estaba Fernanda. Se detuvo a 1 metro de distancia. La miró directamente a los ojos. Fernanda intentó hablar. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Lupita habló primero. Su voz era tranquila, ni alta ni baja, solo tranquila. Buenas noches. Fernanda, gracias por la invitación. Me dijeron que querías hacerme un homenaje. Fernanda finalmente encontró su voz. Salió temblorosa, confundida. Lupita, yo, nosotros, es que, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Lupita sonrió. La misma sonrisa que había tenido cuando leyó el mensaje de WhatsApp. ¿Pasando? Buena pregunta. Déjame explicarte. Sacó un sobre del bolso que llevaba. Un sobre elegante, sellado, con un logo que Fernanda no reconoció. Este es mi regalo de aniversario para ti. Ábrelo. Fernanda tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó los documentos que contenía y su rostro se volvió completamente blanco. Era la escritura del salón de fiestas. El mismo salón donde estaban parados. El mismo salón que Fernanda había alquilado para su fiesta de aniversario. Pero el nombre del propietario había cambiado. Ahora decía Fundación Santos. Propietaria, Lupita Santos. No entiendo, susurró Fernanda. Lupita asintió lentamente. Lo sé. Nunca entendiste nada. Déjame explicarte. Y entonces, delante de 200 personas que habían venido a reírse de una viejita, Lupita Santos contó su historia. Pero no la contó gritando. No la contó llorando. No la contó con rabia. La contó con la misma voz tranquila con la que había aceptado órdenes durante 25 años. Solo que esta vez ella era quien hablaba. Y todos los demás escuchaban. Empecé a trabajar para tu familia cuando tenía 43 años, dijo Lupita mirando a Fernanda, pero hablando para todos. Tu madre me contrató un martes de marzo. Me dijo que el uniforme era azul con delantal blanco, que debía llegar a las 6 de la mañana, que debía irme después de que la familia terminara de cenar. Nunca me preguntó mi nombre completo. Nunca me preguntó si tenía familia. Nunca me preguntó nada. Lupita hizo una pausa. Miró a su alrededor. 200 caras la observaban en silencio absoluto. Durante 25 años, continuó Lupita, yo fui la primera persona en llegar a esa casa y la última en salir. Vi todo, escuché todo y callé todo. Porque eso es lo que hacemos las empleadas. La callamos, no porque no tengamos voz, sino porque nadie quiere escucharnos. Fernanda intentó interrumpir. Lupita levantó una mano, un gesto simple, pero tuvo el efecto de un comando absoluto. Fernanda cerró la boca. Pero había algo que yo hacía cada noche antes de irme, dijo Lupita. Algo que nadie sabía. Metió la mano en su bolso. Sacó una libreta vieja, gastada, con las páginas amarillentas y la cubierta rasgada. Escribía cada cosa que pasaba, cada palabra que me decían, cada humillación que soportaba. Todo está aquí. 25 años de memoria. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados se miraron entre sí. Algunos comenzaron a sudar, porque muchos de ellos habían estado en esa casona. Muchos de ellos habían dicho cosas frente a la empleada pensando que era invisible. Muchos de ellos ahora se preguntaban qué había escrito sobre ellos. Pero tranquilos, dijo Lupita con una sonrisa leve.
No vine a revelar secretos. Los secretos de ustedes les pertenecen a ustedes. Vine a revelar el mío. Guardó la libreta. Sacó otro documento. Este era más nuevo, impreso en papel de alta calidad. 8 meses después de que me corrieran, gané 287 millones de pesos en la lotería. ¡Pesos! El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del ventilador de techo. 287 millones. Repitió Lupita, premio único. Sin compartir, todo mío. Fernanda abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como un pez fuera del agua. Imposible, logró decir. Lo sabríamos. Habría salido en todas las noticias. Lupita asintió lentamente, con una calma que helaba la sangre. Tienes razón. Habría salido en las noticias. Si yo hubiera querido que saliera, pero no quería, así que tomé mis precauciones. Cobré el premio a través de una empresa fantasma. Nunca di entrevistas. Nunca mostré mi cara. Nunca hice nada que pudiera revelar mi verdadera identidad. ¿Por qué?, preguntó alguien desde el fondo del salón. La voz temblorosa de la tía Chole, una de las antiguas amigas de doña Elena. Una de las que habían tratado a Lupita como si fuera un perchero viejo durante décadas. Porque la venganza que se sirve rápido es venganza tibia, respondió Lupita, con una voz que resonaba como un trueno. Y yo no quería una venganza a medio cocer. Quería algo más, algo sabroso. ¿Qué querías entonces?, insistió la tía Chole, con el ceño fruncido. Quería que llegara este momento, respondió Lupita, saboreando cada palabra. Este momento exacto, este momento en que tú y ella y todos ustedes finalmente me vieran de verdad. Si estás escuchando esto y alguna vez te hicieron sentir invisible, si alguna vez trabajaste años para que al final te trataran como si no valieras nada, entonces sabes exactamente de qué está hablando Lupita y necesitas quedarte. Porque lo que dijo después cambió todo. Lupita caminó hacia el centro del salón. Sus zapatillas rojas resonaban en el piso de mosaico, el mismo tipo de piso que había tallado cientos de veces con sus propias manos. Cuando me corrieron, dijo Lupita, con la voz cargada de emoción contenida. Tu madre escribió algo en mi carta de despido, una palabra, una sola palabra que resume cómo me vieron durante 25 largos años. Sacó la carta del sobre. La misma carta amarillenta, la misma carta que había guardado junto al boleto de la lotería. La desplegó lentamente, como si abriera una herida antigua, desechable. Leyó Lupita en voz alta. Lupita Santos es desechable. Miró directamente a Fernanda, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Tú me diste esta carta en la puerta de servicio. Me dijiste que no servía para nada, que mi reemplazo era más joven, más rápido y que no se andaba con quejas. Fernanda estaba temblando. Sus amigas se habían alejado de ella imperceptiblemente, como cucarachas huyendo de un foco de luz. ¿Sabes qué hice con esta carta?, preguntó Lupita, con una sonrisa amarga. Fernanda negó con la cabeza, con los ojos inundados en lágrimas. La guardé junto al boleto ganador de la lotería. Y cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que pensaba en gastar ese dinero en tonterías, cada vez que consideraba hacer alguna estupidez, sacaba esta carta y la leía, una y otra vez. ¿Por qué?, susurró Fernanda, con la voz apenas audible.
porque esta carta me recordaba quién no quiero ser. Esta carta me recordaba que el dinero no te hace mejor persona. Esta carta me recordaba que la forma en que tratas a los que no pueden defenderse define quién eres realmente. Lupita dobló la carta. La guardó de nuevo en su sobre, con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Y durante 8 años pensé en qué hacer con mi dinero. Pensé en comprar casas en Acapulco. Pensé en comprar coches deportivos. Pensé en viajar por todo el mundo. Podía hacer todo eso. Puedo hacer todo eso. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Pero decidí hacer algo diferente. Se dirigió al licenciado Peralta, que había permanecido en silencio cerca de la entrada, como una sombra. Licenciado, por favor. El abogado abrió su portafolio de piel. Sacó una carpeta gruesa. Se la entregó a Lupita con una reverencia discreta. Durante los últimos 8 años, dijo Lupita mostrando los documentos, he creado 11 empresas de limpieza en 7 ciudades diferentes. Todas emplean exclusivamente a mujeres que fueron despedidas de trabajos domésticos. Mujeres mayores de 50 años. Mujeres que pensaban que ya no servían para nada. Pasó las páginas del documento, mostrando los nombres y las fotografías de las mujeres. Cada una de estas empresas paga el doble del salario mínimo. Cada una ofrece seguro médico completo. Cada una ofrece capacitación profesional. Cada una trata a sus empleadas como lo que son, seres humanos. Otro murmullo recorrió la sala. Este era diferente. Algunos rostros mostraban algo que podría ser admiración, o confusión, o quizás vergüenza. Pero eso no es todo, continuó Lupita, con una sonrisa que comenzaba a iluminar su rostro. Hace 2 meses compré este salón, señaló a su alrededor, con un gesto amplio, abarcando todo el espacio. Este mismo salón donde estamos parados, este mismo salón que Fernanda alquiló para hacer su fiesta de aniversario. Este mismo salón donde planeaba humillarme delante de todos ustedes. Fernanda se llevó las manos a la cara. Sus hombros comenzaron a temblar, con sollozos ahogados. Lo sabías, logró decir entre lágrimas. Sabías lo que planeábamos. Lupita asintió, con una calma imperturbable. Sí, lo sabía. Lo supe desde el momento en que recibí la invitación. No necesitaba ser adivina para entender. 25 años trabajando para tu familia me enseñaron exactamente cómo piensan, exactamente cómo funcionan, exactamente qué tipo de espectáculos disfrutan. Entonces, ¿por qué viniste?, gritó Fernanda con la voz quebrada. Si sabías que queríamos humillarte, ¿por qué viniste? Lupita guardó silencio por un momento largo. Un momento que pareció durar horas, porque quería que me vieran, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Quería que todos ustedes me vieran, no para humillarlos, no para vengarme, sino para mostrarles algo que nunca entendieron. Se acercó a Fernanda. Se detuvo a centímetros de su cara, mirándola fijamente a los ojos. Yo no soy desechable. Ninguna de nosotras es desechable. Y si me tomó ganar 287 millones de pesos y esperar 8 años para que finalmente lo entendieran, entonces valió la pena. Pero había algo más, algo que Lupita aún no había revelado, algo que cambiaría no solo esa noche, sino los próximos años de muchas vidas. Hay una cosa más que necesito decirte. Es Fernanda. Fernanda alzó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Su maquillaje corrido por sus mejillas. Este salón,
dijo Lupita señalando a su alrededor. No lo compré para mi uso personal. Lo compré para transformarlo. ¿Transformarlo en qué?, preguntó alguien, con genuina curiosidad. Lupita sonrió. Una sonrisa amplia, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado pero digno. A partir del próximo mes, este lugar se convertirá en el Centro de Capacitación Fundación Santos. Un lugar donde mujeres que trabajan en el servicio doméstico podrán aprender sus derechos laborales, donde podrán estudiar finanzas personales, donde podrán recibir cursos de repostería, computación o cualquier profesión que quieran aprender, donde podrán sentarse en estas sillas elegantes y saber que pertenecen aquí tanto como cualquiera. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. Este era un silencio de comprensión, de algo cayendo en su lugar, como piezas de un rompecabezas. Lupita no había venido a destruir a Fernanda. Había venido a construir algo más grande, algo que trascendería el rencor y la venganza. Quiero que entiendas algo, Fernanda, dijo Lupita volviendo a mirarla. No te odio, nunca te odié. El odio es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Consume demasiada energía, energía que necesitamos para sobrevivir. Se alejó un paso, con la frente en alto. Pero tampoco te perdono. El perdón es algo que se gana. Y tú, nunca hiciste nada para ganártelo. Fernanda sollozaba abiertamente. Su esposo intentaba consolarla, pero parecía igual de perdido. Lo que sí puedo hacer, continuó Lupita, es darte una opción. Una opción, repitió Fernanda con voz rota. Sí, una opción. Puedes seguir siendo quien siempre fuiste. Puedes salir de aquí y fingir que esto nunca pasó. Puedes seguir creyendo que personas como yo somos desechables. Puedes seguir viviendo en tu pequeño mundo de mentiras hasta que se derrumbe completamente. Porque se derrumbará. Siempre lo hace. Lupita hizo una pausa. Oh, puedes hacer algo diferente. Puedes venir al centro cuando abra, no como visitante, como voluntaria. Puedes enseñar algo a las mujeres que vengan. Lo que sea, etiqueta social, organización de eventos, cualquier cosa que sepas hacer. Puedes usar lo que tienes para ayudar a las que no tienen. Fernanda la miró incrédula. ¿Me estás ofreciendo trabajo?, preguntó. No, te estoy ofreciendo redención. Son cosas muy diferentes. El doctor de la Fuente se acercó. Señora Lupita, dijo en voz baja, los medios están afuera. Alguien llamó. Quieren saber qué está pasando. Lupita asintió. Que entren. Es hora de que el mundo sepa. Pero antes de que las cámaras entraran, antes de que los periodistas comenzaran sus preguntas, antes de que la historia de Lupita Santos se convirtiera en noticia nacional, ella hizo algo que nadie esperaba. Sacó su celular, abrió la galería de fotos, buscó una imagen específica. Era una foto vieja, una foto de ella misma con su uniforme azul y su delantal blanco, parada en la puerta de servicio de la casona de la Fuente, sonriendo a pesar de todo. Esta foto, dijo Lupita mostrándola a todos, me la tomé el primer día que trabajé para los de la Fuente. Tenía 43 años, no tenía nada excepto mis manos y mi voluntad de trabajar. Guardó el celular. ¿Y saben qué? Estoy orgullosa de esa mujer. Estoy orgullosa de cada día que pasó trapeando pisos. Estoy orgullosa de cada vez que dijo, sí, señor, aunque quisiera gritar que no. Estoy orgullosa de haber sobrevivido. Miró directamente a las cámaras que ahora entraban al salón.
El dinero no me hizo quien soy. Yo me hice quien soy. El dinero solo me dio la oportunidad de mostrarlo. Los flashes comenzaron. Las preguntas se amontonaban. El caos se apoderaba del salón elegante. Pero en medio de todo ese ruido, Fernanda de la Fuente seguía sentada en su silla, con la mirada perdida, sosteniendo en sus manos la escritura de un salón que ya no le pertenecía y nunca le perteneció realmente. Y Lupita Santos, la mujer desechable, la empleada que no servía para nada, la vieja prieta y gorda que habían invitado para humillar. Estaba de pie en el centro de su propia propiedad, contando su historia al mundo. Pero la noche aún no terminaba. Y lo que pasó después de las cámaras fue, quizás, lo más importante de todo. Las entrevistas duraron casi 2 horas. Cada canal de televisión, cada periódico, cada portal de noticias quería una exclusiva. Lupita respondió a todos con la misma calma, la misma voz tranquila, la misma dignidad que había mantenido durante 25 años de silencio y 8 años de espera. Pero mientras las cámaras grababan, algo estaba sucediendo en las esquinas del salón, algo que los periodistas no notaban porque estaban demasiado ocupados con la historia principal. Las empleadas del catering estaban llorando. Eran 8 mujeres, todas vestidas de negro con delantal blanco, todas mayores de 50 años. Todas habían escuchado cada palabra que Lupita había dicho, y todas estaban llorando en silencio, tratando de no ser vistas, tratando de seguir trabajando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lupita las notó. En medio de una entrevista, levantó la mano para pausar al periodista y caminó hacia ellas. El periodista intentó seguirla con la cámara. Lupita se volteó. «Esto es privado», dijo. «Apague eso». El camarógrafo bajó la cámara. Algunos hábitos de obediencia son difíciles de romper cuando una mujer habla con esa autoridad. Lupita se acercó a las 8 empleadas. Se detuvo frente a ellas. Las miró una por una. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Una por una. Fueron diciendo sus nombres. María, Josefa, Antonia, Luisa, Carmen, Rosa, Dolores, Esperanza. Lupita repitió cada nombre, despacio, como quien memoriza algo importante. María, Josefa, Antonia, Luisa, Carmen, Rosa, Dolores, Esperanza. 8 nombres, 8 mujeres, 8 historias que nadie nunca preguntó. Una de ellas, la más joven, que debía tener unos 53 años, habló con voz temblorosa. «Señora Lupita, lo que usted dijo, lo que usted hizo, nosotras nunca. Es decir, nadie nunca habló así de nosotras». Lupita tomó sus manos entre las suyas. «¿Cuántos años llevas trabajando en servicios?», preguntó. 32 años, señora, 32 años. ¿Y cuántas veces te han dicho gracias de verdad? No el gracias automático que se dice sin pensar, el gracias de verdad, el que te mira a los ojos y significa algo. La mujer bajó la mirada. «Nunca», susurró, «nunca de verdad». Lupita asintió. «Lo sé, porque a mí tampoco me lo dijeron nunca en 25 años. Pero eso va a cambiar». Se dirigió a las 8. «Quiero que todas ustedes vengan al centro de capacitación cuando abra. No como empleadas, como estudiantes. Quiero que aprendan sus derechos. Quiero que aprendan a negociar sus salarios. Quiero que aprendan que tienen valor y que su trabajo tiene valor, que ustedes son más que los uniformes que usan.
Pero señora, dijo otra de las mujeres, nosotras no podemos dejar de trabajar para estudiar. Tenemos familias que mantener. Lupita sonrió. Por eso los cursos son nocturnos. Por eso son gratuitos. Por eso hay guardería incluida para las que tienen nietos que cuidar. He pensado en todo, porque yo fui ustedes. Yo sé exactamente qué necesitan. Las 8 mujeres la miraban como quien mira un milagro, como quien no puede creer que lo que está viendo es real. Hay algo más, dijo Lupita. Para las que quieran dejar el servicio doméstico y empezar algo propio. La fundación ofrece microcréditos sin interés. Y para las que quieran seguir en el servicio, pero con mejores condiciones, mis empresas están contratando doble salario mínimo, seguro médico, vacaciones pagadas, aguinaldo completo. Esperanza, la mayor de las 8, se adelantó un paso. Señora Lupita, dijo con voz rota pero firme. Toda mi vida me dijeron que tenía que agradecer por tener un trabajo, que era una privilegiada por poder limpiar casas ajenas, que no debía quejarme nunca de nada, porque siempre hay alguien peor. Hizo una pausa. Pero usted acaba de decir lo que yo siempre sentí, pero nunca pude decir, que nosotras no somos descartables, que nuestro trabajo importa, que merecemos ser tratadas como personas. Lupita abrazó a Esperanza. Un abrazo largo, un abrazo que contenía décadas de palabras no dichas. El abrazo se extendió, una por una. Las otras 7 mujeres se unieron. 9 mujeres abrazadas en un círculo. 9 uniformes de servicio. 9 historias de invisibilidad. Y por primera vez, 9 personas siendo vistas. Cuando se separaron, Lupita sacó unas tarjetas de su bolso. Las repartió entre las 8. Aquí están mis datos, del centro, de mi asistente. Cualquier cosa que necesiten, llamen, pero no llamen para agradecer, llamen para participar, para cambiar sus vidas, para ayudar a cambiar las vidas de otras. Las mujeres tomaron las tarjetas como quien recibe un tesoro, un verdadero tesoro. Y entonces, algo inesperado sucedió. Fernanda de la Fuente se acercó al grupo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Algunas con hostilidad, otras con curiosidad, otras simplemente esperando. Fernanda tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, la postura derrotada, pero algo en su expresión había cambiado, definitivamente. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó mirando a Lupita, en privado. Lupita la miró por un largo momento, evaluándola, midiéndola, decidiendo. 5 minutos, dijo finalmente. Caminaron hacia un rincón del salón, lejos de las cámaras, lejos de los invitados que quedaban, lejos de todo, excepto la verdad. Fernanda habló primero. Todo lo que dijiste es verdad, todo. Mi madre trataba a los empleados como basura. Yo crecí viendo eso. Aprendí que así era como funcionaba el mundo, que había personas que servían y personas que eran servidas. Nunca cuestioné nada. Hizo una pausa. Sus manos temblaban, como hojas en el viento. Cuando te despedimos, ni siquiera pensé en ti. No pensé en tus 25 años de trabajo. No pensé en tu accidente. No pensé en nada. Para mí, era simplemente un problema que había que resolver, un simple problema. Lupita escuchaba en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Era como una máscara. Pero esta noche, continuó Fernanda, cuando entraste por ese jardín, cuando te vi bajar del helicóptero, cuando escuché todo lo que dijiste, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado entero toda mi vida.
¿Qué se rompió?, preguntó Lupita. La idea de que yo era mejor que tú, la certeza de que mi vida valía más que la tuya, la comodidad de creer que las cosas eran como debían ser. Siempre. Fernanda levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de Lupita. Era como si se viera a sí misma en un espejo. Pasé 45 años viviendo una mentira, creyendo que el dinero me hacía especial, que la clase social definía el valor de las personas. Y esta noche descubrí que una mujer que limpió mi casa durante 25 años construyó más en 8 años de lo que mi familia construyó en 3 generaciones. ¿Y qué quieres que haga con eso?, preguntó Lupita. Su voz no era cruel, era curiosa, genuinamente curiosa. Fernanda respiró profundo. Dijiste que me ofrecías redención. Dijiste que podía venir al centro como voluntaria, enseñar algo, lo que sea. Sí, dije eso. Fernanda bajó la mirada de nuevo. No sé si merezco esa oportunidad. No sé si alguna vez podré compensar lo que te hicimos. Pero si de verdad la oferta sigue en pie, quiero intentarlo. Lupita guardó silencio por un momento que pareció eterno. La oferta sigue en pie, dijo finalmente, pero hay condiciones. ¿Cuáles? Primera, no vienes como la señora de la fuente, vienes como Fernanda, sin apellido, sin historia familiar, sin privilegios de ningún tipo, ninguno. Fernanda asintió. Segunda, no vienes a enseñar solamente. Vienes a aprender. Vas a tomar los mismos cursos que las demás. Vas a sentarte en las mismas sillas. Vas a escuchar las mismas historias, las mismas penurias. Pero yo no soy empleada doméstica, dijo Fernanda confundida. Exactamente por eso, respondió Lupita. No entiendes nada de ese mundo y no puedes enseñar lo que no entiendes. Primero aprendes, después enseñas. Es así de sencillo. Está bien. ¿Qué más? Tercera, si en algún momento tratas a alguien en el centro como trataste a tus empleadas, si en algún momento miras a alguien como si fuera menos que tú, si en algún momento olvidas por qué estás ahí, te vas, sin advertencia, sin segunda oportunidad, ninguna. Fernanda tragó saliva. Entiendo. Lupita la miró fijamente, intentando ver a través de ella. No entiendes todavía, pero quizás algún día entiendas. Se dio la vuelta para regresar con los demás. Lupita, llamó Fernanda. Lupita se detuvo, pero no se volteó. Gracias, dijo Fernanda. No, de verdad, gracias. Lupita siguió caminando, pero antes de alejarse demasiado, dijo algo por encima del hombro. No me lo agradezcas a mí, agradéceselo a todas las mujeres que limpiaron tu suciedad durante toda tu vida y que nunca recibieron un gracias. Ahora tienes la oportunidad de dárselos. Si llegaste hasta aquí, si seguiste escuchando hasta este momento, entonces ya entiendes algo fundamental. Esta historia no es solo sobre Lupita. Esta historia es sobre todas las personas que alguna vez fueron tratadas como descartables. Todas las personas que trabajaron años para ser olvidadas en minutos. Todas las personas que merecían más de lo que recibieron. Mucho más. Pero la historia de Lupita no terminó esa noche. Apenas comenzó. Estaba empezando. El Centro de Capacitación Fundación Santos abrió sus puertas 3 meses después de la fiesta. Lo que era un salón de eventos elegantes se transformó en un espacio de aprendizaje y dignidad
un lugar de esperanza. Las paredes que habían visto fiestas de ricos, ahora veían clases de derechos laborales. Las mesas donde se servía champaña francesa, ahora sostenían laptops para cursos de computación. Los candelabros de cristal iluminaban ahora a mujeres aprendiendo a calcular sus propios impuestos. El primer día de apertura, llegaron 47 mujeres, todas trabajadoras domésticas, todas mayores de 40 años, todas con historias que nadie había escuchado. Nunca. Lupita estaba en la puerta. Las recibía una por una, les preguntaba sus nombres, les preguntaba hace cuánto trabajaban, les preguntaba qué querían aprender, qué soñaban. Algunas lloraban al entrar, no de tristeza, de algo que no tenían palabras para describir, algo parecido a sentirse vistas. Por primera vez, finalmente, entre las 47 mujeres había una cara conocida: Esperanza. La mayor de las empleadas del catering de aquella noche. Había venido con su hija y su nieta. 3 generaciones. Señora Lupita, dijo Esperanza acercándose, esta es mi hija Carmen. También trabaja en limpieza. Y esta es mi nieta Lucía. Tiene 16 años. Quiere estudiar enfermería, pero no tenemos dinero. Nada. Lupita miró a la joven. Era delgada, tímida, con ojos que mostraban inteligencia y miedo al mismo tiempo. Un miedo profundo. Lucía, dijo Lupita, la fundación tiene becas para hijas y nietas de trabajadoras domésticas. Si tus calificaciones son buenas, podemos ayudarte con la universidad. Te ayudaremos. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿De verdad?, preguntó sin poder creerlo. ¿En serio? ¿De verdad? Pero hay una condición. ¿Cuál? Cuando te gradúes, tienes que volver a enseñar, a ayudar, a devolver lo que recibiste, todo lo que recibiste. Lucía asintió con la cabeza tan rápido que parecía que se la iba a desprender. Casi. Sí, sí, lo prometo, lo juro. Lo prometo. Lupita sonrió. Era la misma sonrisa que tenía cuando recibió el mensaje por WhatsApp. La sonrisa de alguien que sabe que está construyendo algo más grande que ella misma. Los meses pasaron volando. El centro creció a pasos agigantados. De 47 mujeres el primer día, pasaron a 120 al primer mes, 300 al tercer mes, 500 al sexto mes. Las historias se multiplicaban como tortillas calientes. Mujeres que aprendieron sus derechos y le plantaron cara a empleadores abusivos. Mujeres que dejaron chambas mal pagadas y encontraron algo mejor. Mujeres que echaron a andar sus propios negocios de limpieza con los microcréditos de la fundación. Y entre todas esas historias, había una que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Fernanda de la Fuente cumplió su palabra. Llegó el primer día de clases. Se sentó en una silla igualita a todas las demás. Escuchó historias de humillación que le calaron hasta los huesos. Historias que se parecían demasiado a cosas que ella misma había hecho. Al principio, las otras mujeres la miraban con recelo. Sabían quién era, sabían de dónde venía, sabían lo que representaba. Pero Fernanda no se rajó. No se quejó ni una sola vez. No pidió trato especial de ningún tipo. Tomó apuntes como las demás. Hizo las tareas como las demás. Respondió preguntas como las demás. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar, lentamente. Un día, una de las mujeres se animó a preguntarle por qué estaba ahí. Fernanda respondió con una honestidad brutal, sin pelos en la lengua. Porque fui parte del problema toda mi vida.
porque traté a mujeres como ustedes, como si no fueran personas, porque pensé que mi apellido y mi dinero me hacían mejor que ustedes. Y estuve equivocada, completamente equivocada. La mujer la miró fijamente por un buen rato. ¿Sabes cuántas veces he escuchado a alguien como tú decir eso?, preguntó. Fernanda negó con la cabeza. Nunca, porque ninguna persona como yo lo dice jamás. Pero yo lo estoy diciendo. Y no solo lo digo, voy a demostrarlo. Y vaya que lo demostró. Fernanda comenzó a dar clases de etiqueta social, pero no la etiqueta vacía y superficial de los ricos, sino la etiqueta práctica. Cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Cómo hablar con autoridad sin ser agresiva. Cómo vestirse para diferentes situaciones sin gastar un dineral. Las mujeres al principio asistían por pura curiosidad. Querían ver a la socialité venida, a menos dando clases a empleadas domésticas. Pero pronto descubrieron que Fernanda realmente sabía de lo que hablaba y que realmente quería ayudar, de corazón. Un año después de la apertura del centro, Fernanda se había convertido en una de las profesoras más solicitadas, no porque fuera buena actriz, sino porque había cambiado de verdad. Lupita observaba todo desde la distancia, no con satisfacción de venganza cumplida, sino con algo más complejo, algo parecido a la esperanza de que las personas pueden cambiar. Pero la transformación más importante no fue la de Fernanda, fue la de las 3.000, de 400 mujeres que pasaron por el centro en los primeros 2 años. Mujeres que llegaron sintiéndose invisibles y salieron sintiéndose invencibles. Mujeres como Josefa, que después de 30 años de servicio doméstico, abrió su propia empresa de limpieza y ahora da chamba a 12 personas. Mujeres como Rosa, que aprendió computación a los 62 años y ahora trabaja en la administración de un hospital. Mujeres como Antonia, que demandó a su antiguo patrón por años de abusos y ganó 140,000 pesos de indemnización. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. Una mujer que había sido tratada como descartable, descubriendo que tenía valor. Y en el centro de todo, literal y figurativamente, estaba Lupita Santos, la empleada que no servía para nada, la viejita morena y llenita que habían invitado para humillar, la mujer descartable que construyó un imperio de dignidad. 2 años después de aquella noche en el salón de fiestas, Lupita recibió un reconocimiento nacional. El gobierno la nombró ciudadana honoraria por su contribución a los derechos de las trabajadoras domésticas. La ceremonia fue en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Lupita se puso el mismo vestido negro que había usado aquella noche del helicóptero, los mismos zapatos rojos de tacón alto, el mismo collar de diamantes. Pero esta vez no llegó en helicóptero. Llegó en camión, el mismo tipo de camión que había tomado durante 25 años para ir a trabajar a la casona de La Fuente. Los periodistas le preguntaron por qué. Porque ese camión representa quién soy, respondió Lupita. El helicóptero fue para un momento específico, para ser vista por personas que necesitaban verme. Pero el camión es mi verdad. Sigo siendo la misma mujer que era, solo que ahora tengo los recursos para ayudar a otras. Durante la ceremonia, le pidieron que dijera unas palabras. Lupita se acercó al micrófono, miró a la audiencia, funcionarios de gobierno, empresarios, periodistas, diplomáticos y también, en las últimas filas, 50 mujeres del centro de capacitación que habían viajado en camión durante 18 horas para estar presentes. Lupita comenzó a hablar. Hace 40 años, empecé a trabajar limpiando casas. Tenía 23 años. No había terminado la escuela. No tenía otra opción.
Y durante décadas limpié la suciedad de otras personas, pensando que ese era mi destino, que no podía hacer nada más. Hizo una pausa, pero estaba equivocada. No porque limpiar casas sea malo. Limpiar casas es trabajo honesto, trabajo necesario, trabajo digno. Estaba equivocada porque pensé que ese trabajo me definía, que era todo lo que podía ser. Miró directamente a las 50 mujeres del centro. El día que me despidieron después de 25 años de servicio, me dijeron que era descartable. Esa palabra me destruyó. Me hizo sentir que toda mi vida había sido un desperdicio, que no valía nada. Su voz se quebró levemente, pero se recuperó. Pero esa misma palabra me salvó, porque me obligó a preguntarme algo que nunca me había preguntado. Si yo soy descartable, entonces ¿quiénes no son descartables? Y la respuesta que encontré me cambió la vida. Hizo otra pausa. Nadie es descartable. Absolutamente nadie. Ni la empleada doméstica que limpia baños, ni el recolector de basura que madruga, ni la señora que vende quesadillas en la esquina, ni el anciano que ya no puede trabajar. Todos somos necesarios. Todos tenemos valor. Todos merecemos dignidad. Los aplausos comenzaron a tronar, pero Lupita levantó la mano para que se detuvieran. No he terminado. El silencio regresó como por arte de magia. Hoy recibo este reconocimiento y estoy muy agradecida, pero este reconocimiento no es mío. Es de todas las mujeres que limpian casas en este país. Es de todas las que nunca recibieron un gracias. Es de todas las que fueron tratadas como invisibles. Este reconocimiento es suyo. Sacó algo de su bolsa. Era la carta de despido, la misma carta vieja y arrugada que había guardado durante años. Esta carta dice que soy descartable. La he guardado 10 años. La he leído cientos de veces. Y hoy, frente a todos ustedes, voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Sostuvo la carta frente a ella, como si fuera un tesoro frágil. Voy a guardarla. No voy a romperla. No voy a quemarla. Voy a guardarla para siempre. Porque esta carta me recuerda de dónde vengo. Me recuerda por qué hago lo que hago. Me recuerda que mientras exista una sola mujer, que sea tratada como algo que se puede tirar a la basura, mi trabajo no ha terminado. Guardó la carta, con un gesto de determinación. Muchas gracias, de todo corazón. Los aplausos fueron ensordecedores, un trueno de gratitud. Las 50 mujeres del centro estaban de pie, llorando, gritando el nombre de Lupita. Lupita, Lupita, pero Lupita no miraba a los funcionarios, ni a los diplomáticos engalanados. Miraba a esas 50 mujeres, sus mujeres, su gente, su razón de existir. Y si no sentiste nada con esta historia, si no te tocó en algún lugar profundo, entonces quizás necesitas preguntarte algo. Quizás necesitas preguntarte cómo tratas a las personas que no pueden defenderse. Quizás necesitas preguntarte si alguna vez hiciste sentir a alguien que era desechable, porque todos hemos sido Lupita alguna vez, hemos sentido esa injusticia y todos hemos sido Fernanda también. Cometimos errores. La historia de Lupita de la Fuente no terminó con ese reconocimiento. Sigue viva hoy. El Centro de Capacitación Fundación de la Fuente, Basuashiwa, ha formado hasta la fecha a más de 3.400 mujeres. Impresionante. Ha otorgado 427 becas universitarias. ¡Qué generosidad! Ha financiado 183 microempresas. Un gran apoyo. Lupita tiene 70 años ahora. Sigue yendo al centro todos los días.
con la energía de una joven. Sigue recibiendo a las nuevas estudiantes en la puerta, siempre con una sonrisa. Sigue preguntando sus nombres, con genuino interés. Sigue escuchando sus historias, con el corazón abierto. Cuando le preguntan cuándo piensa retirarse, siempre responde lo mismo, con una sonrisa pícara. Me retiraré cuando ya no haya ninguna mujer que sea tratada como algo que se puede tirar. Es decir, nunca, porque siempre habrá trabajo por hacer. Siempre habrá alguien que necesite nuestra ayuda. Fernanda de la Fuente sigue dando clases en el centro. Se convirtió en coordinadora del programa de empleabilidad, un gran logro. Ya no usa su apellido. Demuestra humildad. Todos la llaman simplemente Fernanda. Y cuando alguien le pregunta sobre su pasado, responde con honestidad. Sin rodeos, fui parte del problema. Lo reconozco. Ahora intento ser parte de la solución. Es lo mínimo que puedo hacer. El doctor Enrique Bastos sigue siendo el director jurídico de la fundación. Trabaja sin cobrar un centavo. Increíble. Cuando le preguntan por qué, dice que Lupita le devolvió la fe en la humanidad y que eso no tiene precio. Y Lucía, la nieta de Esperanza, se graduó de enfermería hace 6 meses. ¡Qué orgullo! Cumplió su promesa, honró a su abuela. Ahora da clases de primeros auxilios en el centro los sábados. ¡Qué noble! Pero quizás la parte más importante de esta historia es la que no se puede medir con números. Es la parte que se siente. Es la mirada de una mujer de 60 años que aprende a usar una computadora y descubre que no es demasiado tarde para aprender. Nunca es tarde. Es la voz de una empleada doméstica que dice no por primera vez en su vida y no pierde su trabajo. ¡Qué valentía! Es el abrazo entre una abuela y su nieta, cuando la nieta le dice que va a ser la primera de la familia en ir a la universidad. ¡Qué emoción! Es el momento en que alguien, que siempre fue tratado como invisible, finalmente es visto, reconocido, valorado. Eso es lo que Lupita de la Fuente construyó. No un imperio de dinero, un imperio de dignidad. ¡Qué legado! Y todo comenzó con una palabra cruel, escrita en una carta de despido, desechable, una palabra que hiere, una palabra que intentó destruirla, apagar su luz, pero que terminó siendo la semilla de todo lo que vendría después. La fuerza impulsora, porque a veces las peores cosas que nos dicen se convierten en el combustible para hacer las mejores cosas que hacemos. La motivación. Lupita de la Fuente fue llamada desechable y respondió construyendo un lugar donde ninguna mujer volvería a sentirse así. Un refugio. Ese es su legado. Esa es su victoria. Esa es su historia. Y ahora, tú también la conoces. Quizás mañana, cuando veas a alguien limpiando un piso, o sirviendo una mesa, o cuidando a un niño que no es suyo, la recuerdes. Quizás la mires a los ojos, con respeto. Quizás le preguntes su nombre, con interés. Quizás le digas gracias de verdad, con sinceridad, porque cada persona que hace trabajo invisible merece ser vista, reconocida, y ver a los invisibles es el primer paso para cambiar el mundo, transformarlo. Lupita lo entendió. Ella lo vivió. Ahora tú también lo entiendes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Esa es la única pregunta que importa. La clave y la única persona que puede responderla. Eres tú. Es tu responsabilidad.